es, como dice ahí, la relación de la periodoncia para la aplicación en las restauraciones, ya sean de operatoria dental, incrustaciones, más que todo prótesis fija. En esto van a ver ustedes que la gran importancia está dada por el espacio biológico. Y lo primero que debemos saber acá es que para cualquier restauración, sea la que sea, hablando incluso de la operatoria, la cirugía, todo, ustedes saben que siempre previo es el tratamiento periodontal, para todo, porque ahí están los focos sépticos, en los cálculos, en la película. Por eso le hemos puesto como introducción esa parte que indicamos que la periodoncia es el primer paso del tratamiento. Ahora ahí les digo, los márgenes, con esto, ¿qué queremos decir? Los márgenes gingivales tienen que estar completamente sanos, no con edema, tienen que estar fibrosos, lo que nos va a garantizar una buena restauración. Luego, si se logra el éxito del procedimiento en situaciones estéticas, principalmente en las piezas anteriores y también en procedimientos de implantes, ¿no? La preparación del periodonto para la odontología restaurativa está dividida en dos fases, como indica ahí. Tenemos la fase primera, el control de la inflamación. Por supuesto, la periodoncia, ustedes saben lo primero que tienen que hacer, controlar la infección, la inflamación. Entonces, puede ser con tratamiento quirúrgico y no quirúrgico. Y finalmente, la segunda fase sería hacer el tratamiento con prequirúrgico. Ahí bueno, la relación entre el margen y el ancho biológico. Estamos hablando del margen de la restauración, del margen de la encía. Entonces, quiere decir un aspecto importante en la relación de la periodoncia restaurativa es la localización del margen de la restauración. Vamos a ver en alguna imagen posterior eso. Luego, los odontólogos restauradores deben tomar en cuenta el espacio biológico. El espacio biológico es lo más importante al entrar ya a la separación de la cavidad bucal dentro del tejido de soporte del periodonto. La aplicación estética, en esto tenemos que tomar en cuenta la estética principalmente, como les he dicho, en las piezas anteriores. Ahora, ¿qué sucede? Márgenes gingivales estén bien fibrosos, no hay edema, entonces las restauraciones son más predecibles. Por eso siempre cuando hacemos la limpieza, al día siguiente, felizmente ustedes saben ya, hay una recuperación bien significativa de la inflamación. Entonces, eso nos ayuda a que podamos tener a simple vista el examen visual, que esté bien eso. Bueno, lograr esto, los procedimientos estéticos y de implantes y procedimientos periodontales. No se puede lograr eso, ¿no? La preparación, las dos fases que hemos indicado, hacia adelante. Ahí tenemos el espacio biológico. Si ustedes se fijan, está constituido por el surco gingival, o sea, la encía libre. Luego, el epitelio de unión, que es la segunda parte que están viendo, donde el epitelio se está insertando en la pieza dentaria. Y luego el tejido conectivo supraencrestal. Por encima del hueso están viendo ustedes cómo se está insertando el tejido conectivo, en este caso ya en el cemento radicular. Todo eso constituye el espacio biológico. Aproximadamente mide 3 milímetros. 1 milímetro del
margen del surco, 8 milímetros del epitelio bilium y 8 milímetros del espacio de la inserción del tejido conectivo. Sus componentes son esos. Están viendo ahí todos los que hemos estado mencionando el biotipo. Esto ya existen dos biotipos para la clasificación de las encías. Más concretamente podríamos ir a esta parte. Bueno, el margen gingival es festoneado con las papilas altas, como está acá. Entonces, pero esto es lo más importante. El fino, biotipo fino, es una encía delgadita, encía delgada y longitudinalmente más larga, digamos, ¿no? En cambio, el tejido, el biotipo ancho, el margen gingival ancho es, podríamos decir, más grueso, ¿no? El margen gingival, ustedes ven como una cosita delgadita en cambio en el grueso, ya como su nombre dice, es más grueso, más tosco. Y esto, la encía es más gruesa, que va a tener la unión dentogingival más larga. Esa es la diferencia, el más delgadito y el más grueso, podríamos decir. Ahí tenemos la secuencia del tratamiento de la preparación periodontal. Previo a las restauraciones, ¿qué se hace? Control de la enfermedad activa. Ese es nuestro principal objetivo. Lo que hacemos es el tratamiento de emergencia, las extracciones, las instrucciones de higiene oral, el raspado alisado, todo lo que hacemos en clínica, el no quirúrgico. Y después, si se diera el caso, la cirugía periodontal y finalmente, como complemento, la ortodoncia. Y luego tenemos acá en la preprotésica que hemos indicado antes, ¿se acuerdan? Las primeras dos fases, la no quirúrgica y quirúrgica y finalmente la cirugía preprotésica. Entonces acá tenemos el tratamiento de problemas mucogingivales. Ahí, por ejemplo, ya podemos ver si se trata de en el anterior hemos dicho fino o grueso, tratar de que sea el grueso, es lo posible. Si puede ser con una cirugía mucogingival, injertos, etc. La conservación de la morfología del reborde de la extracción. Cuando se hace la extracción, se debe tratar de preservar esas astillitas de hueso, eso totalmente, y la encía igual, en su integridad. Ahora esta parte de la extracción dental, procedimientos de alargamiento y reconstrucción del reborde. Esos serían los procedimientos que se siguen. Ese es el biotipo que hemos dicho, ¿no? Ahí ya tienen las indicaciones. Las indicaciones en caries supragingivales, el alargamiento clínico coronario inadecuado para la retención, alturas gingivales desiguales o no estéticas. En esos casos hay que hacer el tratamiento para preservación del espacio biológico. Las contraindicaciones las tienen ahí hacia abajo, pero pueden fotocopiarlo para que lo tengan presente, ¿no? Eso ya prácticamente conocemos. Ahora acá tenemos, se recomienda por lo menos 2 meses después de la cirugía la cicatrización. Una vez que se ha hecho la cirugía, esperemos 2 meses. En realidad damos un margen para seguridad. Al mes ya puede estar bien, pero revisando, vemos si es adecuado, lo aplicamos ya. Luego los procedimientos de alargamiento de corona. Esto es lo que más frecuentemente tenemos en este caso. Se realiza para brindar una forma de retención dental. Vamos a ver más adelante. Tomen en cuenta el nombre, alargamiento de corona, y vamos a ver cómo se hace, por qué y para qué. Luego es importante que en la cirugía de alargamiento se conserve el ancho biológico. También ustedes, ese espacio biológico siempre debemos respetar. Siempre, siempre. Después se recomienda que haya por lo menos 3 milímetros entre el margen gingival y la cresta ósea. Enseguida les voy a indicar esto. Entonces, ¿qué es preservar
ancho biológico. Es como decir, digamos, yo tengo este pantalón y el cinturón me está sujetando el pantalón. Si el cinturón lo pongo más abajo, lógicamente el pantalón se va a ir más abajo. Digamos, estas sean las raíces y esta la corona. Así más o menos es como un soporte, como un puño de la camisa que está separando lo dentro, o sea, el hueso, ligamento, encía y afuera la cavidad bucal. Eso es lo que tenemos que tener cuidado para la preservación. Se recomienda que haya por lo menos 3 milímetros dentro del margen gingival y la cresta ósea. Ustedes saben, supongamos que esta sea la pieza, la raíz. Acá tenemos la encía. Este es el margen. Entonces, de la encía hasta el hueso, siquiera 3 milímetros debe haber. Es lo recomendable. 3 milímetros. Si es menos, es contraproducente, igual que si es más. Ahora acá, ¿por qué? ¿Cómo se realiza la invasión del espacio biológico? Durante el tallado de la preparación de la pieza, durante la retracción gingival que la hacemos con el hilo de retracción, durante la toma de impresiones también, cemento de restauraciones y las restauraciones sobreextendidas. Esas son las causas de la invasión del espacio. Ahí tenemos, por ejemplo, durante el tallado, vean cómo esa presita está entrando medio milímetro del margen gingival, la cresta. Vean ustedes cómo está entrando la presita, hasta medio milímetro. Más no se debe ensar. Si ensamos más profundamente, evidentemente no estamos tocando el espacio biológico que ya está acá, el espacio biológico, ¿sí? Entonces, pero ya estamos exponiendo para las manipulaciones posteriores. Medio milímetro, ya si yo les podría hacer la pregunta, ¿cuánto podemos ensar como máximo? Entonces, medio milímetro, durante el tallado, ¿no? Ahora, durante la retracción, una vez que se ha tallado, ya se ha preparado, se mete el hilo de retracción. Son hilitos, como cualquier hilo, más o menos de un diámetro de medio milímetro. Se lo embebe en el líquido para retraer y se lo envuelve al dientecito y se lo mete dentro del surco, con mucha precaución, con un atacadorcito. Y eso, cuando empujamos mucho, podemos desprender parte del espacio biológico, que ahí ya tenemos problemas. Entonces, a eso se refiere durante la retracción gingival. Durante la impresión, lo mismo. Hemos retirado los hilos de retracción y a veces metemos el material de impresión muy adentro y estamos desprendiendo el espacio biológico. Durante el cementado, ustedes está viendo, ya está todo preparado, toda la prótesis, etc. A veces exageramos en la colocación del cemento, como ven ahí se está rebalsando el cemento. Inmediatamente, antes que ya se solidifique, se debe eliminar todo eso para dejar libre, que no haya retención o retracción, invasión al espacio biológico. Otros factores iatrogénicos, también márgenes subgingivales que presenten, que afectan al espacio biológico, coronas sobrecontorneadas, de mal ajustadas. O sea, cuando ya tenemos la prótesis, tenemos que tener exactamente hasta dónde va a ir, tanto en el fondo como en el ancho, para que no haya sobreextensión de restauraciones mal pulidas. O sea, estas prótesis ya tienen que estar bien pulidas para que se echen directa y definitivamente. Si tiene aspereza, va a ser causa de retención de biopelícula. A eso se refiere eso. Restauraciones mal, punto de contacto incompetente. Si ponemos un punto de contacto muy hacia incisal o muy hacia cervical, también es otra causa. Tenemos que saber dónde debemos ponerlo. Luego ganchos de las prótesis parciales removibles y finalmente las bandas de ortodoxia.
Esto sería ahora en restauraciones sobreextendidas, o sea, restauraciones que han ido más allá del tallado. Y finalmente el punto de contacto incompetente. También en la figura de abajo, como el punto de contacto está muy hacia incisado. Entonces, ¿qué va a suceder? Esa papila interdentaria no va a alcanzar a cubrir ese espacio. Entonces ahí va a quedar un triángulo oscuro donde va a ser almacenamiento de la biopelícula. Luego tenemos que eliminar, estos ya son factores terapéuticos, eliminar todos estos factores iatrogénicos. Ustedes saben qué es la iatrogenia, ¿no? Es el mal que provocamos nosotros al hacer nuestro trabajo. Eliminar todos esos factores. Para eso, ¿qué se hace? Un pulido correcto. Estoy ratificando acá. La prótesis debe estar bien pulida para colocarla y no volverla a mujer. Ya no podemos cubrir debajo de la encía, porque la encía la vamos a lacerar y tal vez nos centramos a lacerar el espacio biológico. Eliminar el cemento sobrante que hemos visto en la anterior y finalmente crear un punto de contacto competente, ratificando todo. La invasión del espacio biológico produce las siguientes manifestaciones clínicas. ¿Qué sucede cuando hemos puesto y vemos al día siguiente mal control de planta por parte del paciente? Por nuestra iatrogenia, por nuestro error. Inflamación marginal gingival. Puede haber hiperplasia, puede haber edema, puede haber resorción, puede haber pérdida de esa papila interdental, reabsorción del hueso alveolar y periodontitis iatrogénica, lo que nosotros hemos ocasionado por un mal tratamiento. Periodonto fino localizado. Hemos visto los periodontos fino y grueso, ¿no? Entonces, en el fino, ¿qué se presenta? La invasión a veces se corrige por sí sola. En el periodonto grueso, interproximal, inflamación crónica gingival, infecciones, defectos infraóseos de las gruesas. Esas gruesas ya no alcanzan a cubrir el espacio interdentario, entonces acúmulo de biopelícula y esto llega hasta el hueso y pérdida de estética. Enfoque terapéutico. Realizar tratamientos restaurativos. Reiteramos acá. Evitar sobrecontornos, evitar márgenes subgingivales más allá del surco subgingival y localizar los márgenes de nuestras restauraciones a nivel intrasurcular. Dentro del surco, cuando estamos dentro del surco debemos saber colocarla, de ser reiterado. ¿Cuánto hemos dicho que debemos entrar debajo del surco? Medio milímetro como máximo, no más. ¿Y qué hacer frente a estos errores que hemos cometido o que se nos han presentado? Primero la gingiviectomía, como está indicando ahí, o la cresta ósea está a un nivel adecuado, o sea que el buen hueso, la distancia de cresta ósea a encía marginal es mayor de 3 milímetros. ¿De dónde a dónde hemos indicado que son 3 milímetros? De la encía. De la cresta marginal a la cresta ósea. Sí. Ahí tiene que ser 3 milímetros, ¿no? Si es eso más, tenemos que hacer gingiviectomía. Hay suficiente encía insertada y el biotipo es fino. En el caso segundo, colgajo de reposición apical, se pretende exponer superficie radicular como mínimo en 3 dientes, biotipo fino o ancho. Entonces, si es que no es la alternativa a la gingiviectomía, que es lo más sencilla, haremos el colgajo apicalmente. Preservamos todo el tejido, pero lo llevamos hacia apical. Y finalmente la extrusión ortodóntica. Se desea intervenir en un único diente. La longitud de la raíz dentro del hueso debe ser adecuada, el diente debe estar endodonciado perfectamente. O sea, si es raíz corta, no podemos hacer eso. Tiene que ser raíz adecuada, ¿no? Ahora aquí tenemos el espacio biológico. Pueden ver ahí, en esta imagen,
El tejido conectivo. El espacio biológico está constituido por, hemos dicho, ¿cuál es? Tejido conjuntivo. Tejido conectivo que está insertado en el cemento y el epitelio de unión. Esas dos. Esto debía ser 1 milímetro y 1 milímetro. Hemos indicado el surco 1 milímetro, el epitelio de unión 1 milímetro y el tejido conectivo 1 milímetro. Hemos dicho que 3 milímetros aproximadamente. Pero acá existe un tejido conectivo insertado de 2 milímetros. O sea, es más grande. Quiere decir que el hueso está más hacia aplicado. Entonces, en este caso, tenemos 2 milímetros de altura del epitelio de unión, 1 milímetro, que suma ya los 3 y con el surco 4 milímetros. Y allá estamos viendo qué sucede. En aquella pieza se fracturó, se ha hecho una restauración inmediata, pero persiste esa encía mala. ¿Qué pasa? Que estamos sobre esto. Tenemos una inserción mayor de 1 milímetro y eso se nos va a presentar frecuentemente y lamentablemente es progresiva la reacción adversa. Ahí tenemos otro caso, ya donde la imagen que nos dice aquí se fracturó, etc. Entonces, ¿qué alternativa? Cuando se hace la radiografía pueden ver ustedes, ya está la restauración, pero ya el problema ya ha ido incluso hasta hueso. Ya se presenta resolución al margen de la encía. Esa gingivitis persistente ya esto afectó al hueso. Entonces, como alternativa, en este caso, ¿qué se ha hecho? Lo que hemos dicho, la extrusión ortodóntica. Aquí se puede hacer la gingivilectomía. Arreglar esto cortado, ver esto, hacerlo la gingivilectomía, pero puede ser que con esto estamos exponiendo raíz. Estéticamente ya no nos va. Entonces, ¿qué hacemos? En este caso se tomó la alternativa de jalarlo esto con la ortodoncia. Se lo jaló con la ortodoncia, ya se puede ver acá. Por supuesto que se ha tenido que hacer la odontoplastía, ¿no? Se da la ortodoncia y ahí se soluciona el problema. De acuerdo a cada caso hay que hacer lo que vemos que es más conveniente. Ahí ven ustedes, dice una mujer de 78 años, se presenta con restauraciones superiores anteriores colocadas 6 meses antes. No está satisfecha con los márgenes expuestos y observa que estos se cubrieron el día que se colocaron las restauraciones. Claro, cuando el profesional ha hecho la restauración, ha colocado bien, pero ya después se empezaba a ver como si las piezas se hayan bajado o la encía haya subido. Entonces se ha hecho el tratamiento, acá se está midiendo cuánto si la pieza entra el periodontómetro. Entonces acá ya se ha determinado que entra más de lo que debía, más de lo que estamos indicando, ¿no? El 1 milímetro. Entonces allá igual ya se está viendo si es la alternativa la gingivilectomía o la extrusión ortodóntica. Ya estamos viendo acá, en este caso con la gingivilectomía, por supuesto, ha sido removida de las restauraciones, se hace la gingivilectomía, se espera cómo está, cómo es el resultado, se mide la profundidad para nuevamente restaurar con sus piezas ya de prótesis fija. Ahora ya pueden ver en esta imagen cómo estamos viendo ahí el surco gingival. ¿No ven? La línea punteada sería de la restauración y lo más adentro sería el muñón que se le ha fabricado. Vean ustedes en esta pieza ya, esto significa ser el hilo de separación, el hilo que hemos dicho para retraer la encía, ¿no? Entonces ese hilo embebido en el líquido retractor, más o menos calculamos el tamaño. Si yo quiero poner acá un hilo, tengo que calcular un hilo que me alcance ahí. No tengo para qué poner más ni menos, ¿no? Entonces, ese hilo se lo introdujo, como ven acá, el hilo de separación.
Allá ya se ve cómo el hilo está separando más el surco gingival. Ese es el hilo de separación. Luego, eso ya estaría prácticamente al fondo del surco. Estaríamos topándonos con qué sitio de parte del espacio biológico sería ese. ¿Qué sería? ¿Ah? ¿Qué inserción sería? El epitelio de unión. Muy bien, no te escuché, perdón. Soy medio. Es el epitelio de unión. Lo más afuera está el epitelio de unión. Entonces hasta ahí alzó y ya está separado. De separación. Entonces, una vez que se ha hecho, ¿cómo se ve que la encía, el fondo, el surco se está abriendo? Entonces, con ese hilo de separación, además, después ya le ponemos un segundo hilo. Ese hilito que está en el epitelio de unión que dijo su compañera, sobre eso ponemos otro hilito. Ese ya es el hilo de impresión. O sea que estamos ya con un segundo hilo. ¿Y qué está haciendo este? Nos está separando más todo el surco biológico, el surco gingival, perdón. Entonces, ¿qué hacemos? Hemos logrado eso, eliminamos este externo, el hilo de inserción. Se elimina el hilo de inserción y vean cómo queda abierto. Lo que era así, el de separación lo abierto, pero así, digamos, ¿no? Y con el hilo de ya lo hemos hecho así. Queda así ese surco. Ya estaríamos, digamos, listos para hacer la impresión. Se ha sacado el hilo externo, el hilo de impresión, y queda como en aquella figura. Ahora ahí se pueden ver los hilos de desviación y de impresión están en posición. Esta fotografía ya está sacada, diríamos, en la anterior, donde están los dos hilos, ¿no? Se están viendo los dos hilos ahí. En la segunda, o sea, la de abajo, ya se está viendo, se removió el hilo del tejido desbordante. Ahí pueden ver cómo la encía ya está separada, objetivamente, está separada. Obsérvese que los hilos de desviación y de impresión siguen en posición. El hilo de impresión ahora es totalmente visible alrededor del diente, lo que permite un acceso fácil para el material de impresión, después de remover el hilo de impresión. Por supuesto, cuando ya hemos logrado la separación, retiramos el hilo para tomar la impresión. No se toma con el hilo adentro. En la otra diapositiva ya es necesaria la electrocirugía, hay que hacer. ¿Qué sucede? Si es que al haber retirado los hilos, quedan márgenes irregulares que no van a permitir una buena impresión, entonces lamentablemente hay la electrocirugía, que es el alambrito. Supongamos que esta sea la encía que quiero cortar, está así. Entonces el alambre de electrocirugía se lo mete paralelo a la preparación. Entonces se lo corta ese pedacito. Como es electrocirugía, no hay hemorragia, no hay nada. Entonces ya logramos ver directamente. Pero hay que colocarlo paralelo al eje o paralelo a la preparación. Si es que lo colocamos muy abierto, vamos a eliminar en exceso el tejido que no debía ser así. En la tercera, después de remover el hilo de impresión, se crea un espacio adecuado para el material de impresión sin tejidos. Ya estaría lista para tomar la impresión. Ahora acá tenemos ahí está
Ahí ven ustedes cómo está en la primera, un tercer hilo ya. Hemos hablado de dos hilos, ¿no? Un hilo de separación, un segundo hilo de impresión, y allí ya estamos viendo tres hilos. Acá ya estamos viendo tres hilos. En el anterior eran dos. O sea, acá estamos sumando un hilo más de impresión. El surco muy profundo. Entonces no nos va a separar bien, tal vez para evitarnos el surco muy profundo. Veamos acá. Está echando los tres hilos. Acá ya estamos viendo cómo se retira el tercer hilo, el hilo de impresión externo, y cómo está quedando un poco cerrado esto. Al poner la impresión, lo que puede hacer es esto, cerrarlo. Y la impresión va a salir mal. Tiene que estar escondido. Entonces, ¿qué se hace? Allá estamos viendo el electrodo, cómo está yendo paralela a la preparación, después de haber sacado el tercer hilo, ¿no? Se le elimina ese pedacito y listo. Ahora, si se pone el electrodo en esta posición, estamos eliminando exceso de tejido, que tampoco es, digamos, un problema tan significativo, pero es preferible hacerlo como indica ya. Cuando hacemos con en el electrobisturí, ese rato se puede utilizar para su reparación. Ahora son los diseños de póntico. 4 formas de póntico. Esta es la restauración. El póntico, ustedes saben que es, digamos, este es un diente, es otro diente. Estos serían los pilares. Y el póntico es el que no tiene raíz. Esto. Entonces, esta es una modalidad. Esta es una segunda, una tercera y una cuarta. Entonces, acá está indicando el póntico A, es el póntico sanitario, porque no es ayuda para la limpieza. Que sea este póntico, este sea la encía y este sea el póntico, estaría así. No está unos 3 milímetros, que es el objetivo de la seda del cepillo limpia. Pero en zonas anteriores no podemos darnos ese lujo, ¿no? Quedaría como puente realmente por ahí abajo el lecho del río. Entonces, esta sería la primera. Póntico sanitario, la superficie del tejido está a 3 milímetros del reborde subyacente. O sea que no está tomando en contacto con esta encía. El tercer póntico en forma de silla de montar. También ustedes, silla de montar, se llama lo del caballo, ¿no? Este sea el lomo y esta sea la montura y se lo pone así. Por eso se llama silla de montar. También toda su extensión está viendo esta modalidad. Póntico en forma de silla de montar. La superficie del tejido póntico reposa sobre el reborde a modo de silla de montar. La superficie total del tejido póntico en silla de montar es convexa, por supuesto. Esta convexa y la otra cóncava con la que coinciden íntegramente. Ya tenemos en la tercera silla de montar modificada, simplemente estilo. Se elimina estilo para ayudarnos en la limpieza. Estamos hablando en palatino o lingual. El vestibular sigue en contacto con la encía. Y finalmente el último es este, el que más conviene a los protesistas porque estéticamente se adapta en forma exacta, pero periodontalmente es difícil para la remoción. Todo lo contrario de esto. Acá estamos basándonos periodontalmente. En cambio ya con prótesis. Esas serían las formas. Ahora aquí vamos al alargamiento de corona o restablecimiento del espacio biológico. ¿Cuáles son los objetivos? Está indicando ahí, conseguir suficiente estructura dentaria sana para una buena retención de la restauración sin alterar el espacio biológico. Ese es el objetivo y las indicaciones está indicando ahí. Todas las indicaciones que exista necesidad de tallar, etcétera, y lo que el diente se localiza por lo menos 3 milímetros de la cresta ósea alveolar, lo que hemos indicado hace rato. ¿No ven?
gingival, ahí tienen ustedes, fotografía eso, las caries localizadas subgingivalmente, van a perdonar que no fue un poquito más por tiempo, sustitución de prótesis, fracturas dentales y también del espacio biológico, exposición de superficie dental para aislamiento absoluto, perforación centodóntica. En todos esos casos está indicado el alargamiento de corona. Estamos hablando de alargamiento de corona. Y ahí continúan las indicaciones. Igual fotografíense esa partecita para que nos alcance el tiempo ya. Sus guías, perforaciones, todo lo que está ahí. Pasamos, ¿no? Ahí las limitaciones. Cuando estamos con limitaciones, proporción de la corona, pues ahí está. Si es que vemos que tenemos una raíz que no es muy larga, hacer el alargamiento, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reducir el tamaño de la raíz y vamos a alargar el tamaño de la corona. A eso se refiere. La proporción corona radicular. Exposición de bifurcaciones, por eso son limitaciones. Valores estratégicos, situación del alcalde, todas esas cositas tomadas en cuenta como limitaciones. Hay un ejemplo, por ejemplo, vean una destrucción de la pieza, se acercó el gato y acá se está haciendo. ¿Qué se está haciendo acá? Este es hueso, este es la encía. Acá estamos haciendo osteotomía. ¿Cuándo se hace osteotomía? Cuando el hueso está en contacto del diente que lo está soportando. Osteotomía. Si estaríamos haciendo, porque aquí era muy grueso, estamos en osteoplastía. Esta es la osteotomía, donde no está soportando es la osteoplastía. Se hace la osteotomía, se hace lógicamente bordes celulares y la reposición de colgajo para la restauración. También la restauración en este caso ya está yendo supragingival. En esa zona no hay tanto cuidado porque se trata de una pieza posterior. En aquellas otras vean ustedes cómo están clínicamente. La radiografía hace ver que puede ser las raíces y se hace el alargamiento y lo que se logra. Con todo esto para utilizarlos como muñones. Estos son ejemplos rápidos para que hay las ventajas, igual fotografía en bases. Las ventajas y las desventajas. Fotografía en base para que tengan más presente. No vemos más acá para no perder tiempo. Podemos pasar. Acá tenemos las cirugías preprotésicas, igual como mención. Cirugía dental de colgajo, hemisección, técnicas de sección radicular, alargamiento de corona, respetando y tunelización. Este es motivo de otro tema, por eso les hago mención simplemente. Las ventajas, las desventajas, ¿esto lo visto o no? Hay la cirugías preprotésicas, igual. Cirugía de engrosamiento del área edéntula no es el tema, pero los cuento para que más o menos tengan bien. Cirugía de aumento de altura del área edéntula para que no quede visto de adelante acá, y preservación del hueso de la cresta. Cirugías preprotésicas, la mucogingival, injerto libre de encía, injerto de tejido conectivo subepitelial y regeneración tisular y ósea guiada. Para implantes lo mismo para implantes, simplemente tomando en cuenta que son situaciones que las estamos colocando nosotros y donde hay irregularidades óseas, tenemos pues que rellenar hueso, además injerto de hueso. O si no, también la regeneración tisular guiada. Son motivos de otro tema, ¿no? A esto es a lo que quería llegar. Muchos casos de necesidad, necesitáis tratamiento periodontal quirúrgico previo
respetar el espacio biológico y así rehabilitar posteriormente en perfecta armonía los dientes afectados. Este reporte muestra una técnica, vamos a ver ahí, mediante la cual la osteotomía para recuperar la dimensión vertical perdida a través de restauraciones provisorias. Y vemos la rehabilitación de dientes que presenta grandes desgastes por atracción. La atracción, sabe usted que hace un desgaste dental, ¿no? ¿Cómo se realiza? En este caso les he traído para que me entiendan mucho más. Ahí vean ustedes el arcada superior, cómo está cubriendo íntegramente al arcada inferior. En la segunda imagen están viendo cómo la atrición ha deshecho toda la corona prácticamente de la pieza. Y acá podemos pensar en unos muñones, pero haciendo el estudio radiológico se ve que esas raíces sirven para hacer alargamiento coronal. Entonces, en la tercera imagen ya estamos viendo el estudio del seno diagnóstico, encerrado diagnóstico para preparar nuestro trabajo. Y en la tercera están viendo cómo se está midiendo el surco gingival, constituyéndose ya en bolsas incipientes. Y aquí en la tercera ya se está yendo a la cirugía. Aquí estamos haciendo una incisión por 2 milímetros de margen gingival. En la segunda vean ustedes cómo ya se ha hecho toda la incisión y se está haciendo la separación del tejido gingival. En la tercera están viendo cómo ya queda libre el collarete con las 3 incisiones. ¿Qué colgajo sería este? A propósito, ¿qué colgajo sería? Wilma modificado. ¿Por qué? Estamos haciendo las 3 incisiones, estamos dando libre el collarete y no estamos pasando de la línea munco-gingival. Nosotros no podemos agarrar esto, subirlo o bajar. Sigue insertada. Si vamos más allá, sí podemos jalar o podemos extraer. Es el de Wilma modificado. Entonces ya tenemos allá preparado. Eso también ya es de otro tema que ya lo conocen también. De ahí ya se ve expuesto el tejido óseo para hacer, ¿qué se está haciendo ahí en la segunda? ¿Osteotomía o osteoplastia? Osteotomía. Estamos sacando el hueso que está soportando el diente, está sujetando el diente. En la tercera se está midiendo ya cómo se ha logrado agrandar el muñón, la corona. Y en la tercera ya lógicamente se está haciendo el cierre con puntos interproximales libres. El epitelio unión y las fibras colágenas de los tejidos gingivales forman el espacio biológico, está reiterando, cuya distancia puede variar entre diferentes dientes e individuos. Idealmente, la distancia entre el término de una preparación preprotésica, la prestación debe ser de 3 a 4 metros. O sea, nosotros, como hemos visto en esa imagen anterior, todavía mucha desgaste, el espacio biológico estaría del margen gingival, la distancia del margen gingival hasta la cresta ósea, los 3 milímetros adecuados, ¿no? Y si sería mucho, esto hemos dicho, rebajamos con una osteotomía, con una gingilectomía. En este caso puede ser también una gingilectomía de bisel invertido. Ahí ya se está poniendo la prótesis. Se hace hemos logrado, hemos visto hasta la sutura. Ya cicatrizó a la semana, hemos retirado los puntos, digamos que está establecido todo normal, se toman las impresiones y se prepara ya la prótesis removible, provisional. Pero esa provisional igualmente tiene que estar como si fuera la definitiva, solo que es de un material más bajo, más ordinario. Tiene que estar totalmente pulida, totalmente adaptada, etc. Se la cementa, como cemento perpendicular se puede cementar y ya toma la forma anatómica de la encía. Una vez que se ha hecho eso, ya está. ¿Qué podríamos hacer ahí? Se ha medido, se ha sacado, y aquí ¿qué hacemos ya? ¿Qué haríamos? ¿Cirugía?
prótesis nomás. ¿Qué hacer? Hemos sacado esto, estaba cemento. Esta es la profesional, hemos retirado, lógicamente limpiamos bien, totalmente limpio, la encía bien, los muñones ya bien. ¿Qué hacemos? Simplemente colocar ya nuestra definitiva. La definitiva directamente sin hacer cirugía, simplemente la asepsia absoluta y la colocación de la prótesis. Ya se ve ahí cómo, vean ustedes cómo se ha recuperado el diente. Uy, ya me pasé. Ahora en esta partecita simplemente lo que yo quería que vean, los dientes estudios han demostrado que la pobre adaptación marginal, la localización de los márgenes gingivales intraclavículares profundos, las superficies rugosas de las restauraciones y las restauraciones sobrecontorneadas, todo esto estamos hablando lo malo. Para que las prótesis provisionales incluso tienen que ser como si fueran definitivas, finitas, exactas y tal cual debe hacer que la encía se forme. Entonces, todo esto que está mal indicando acá puede contribuir a la inflamación de pérdida de inserción, profundidad de colgajo y pérdida ósea. Todo eso es una iatrogenia, lo mal que hemos hecho. Entonces, eso se debe evitar. Poner respeto periodontal clínico. ¿Qué significa esto? Primero, preservar el espacio biológico. Lo que primero nos interesa es la preservación del espacio biológico. Es lo más sagrado en realidad para preservar la salud periodontal. Luego, optimizar el perfil de emergencia y el contorno cervical de la restauración. Luego, evitar la manipulación excesiva del margen gingival con hilos de retracción, agentes hemostáticos. En este punto, tomen en cuenta, en el tercer punto, lo que hemos visto con los hilitos que ponemos, los hilos de separación, cortar no podemos hacer preciso, exacto, ¿no? Pero que sea más o menos. Si yo necesito para este un hilo de un tamaño de medio centímetro, digamos, para este voy a necesitar un poquito más. Entonces el hilito lo colocamos con todo cuidado, con un atacadorcito, no empujar mucho para no desgarrar el epitelio biliar, colocarlo ahí. Entonces a eso se refiere evitar la manipulación excesiva. A veces por una mala suerte estamos colocando, por flojera, alzo la pinza de algodón, con la pinza puedo acomodar, de repente esa pinza me lo tapa. ¿Qué hago? Querer colocarlo otra vez el hilo, resulta que no puedo, corto otro hilo y estoy manipulando mucho. A eso se refiere eso, adaptación en el punto 3. La reequilibrar el hilo de agentes hemostáticos, lo mismo. Estos líquidos mismos de retracción tienen hemostáticos, así que no hay problema. En el 4, tratar de conseguir una adaptación marginal excelente con o sin reparación del hilo. Siempre se debe tratar de conseguir esa separación, si es posible, sin tocar. Evitar el contacto con materiales impregnados durante la sedimentación. Por ejemplo, si tomaríamos, nos hemos olvidado sacar el hilo de separación, sacamos la impresión y el hilo salió ahí. Ya lamentablemente no siempre sacar otra impresión, pero a veces quedan pelusas y esas pelusas hay que sacar. Material de impresión general durante los hilos de retracción y un exceso de cemento parecido. Hemos visto en una imagen donde hemos puesto. Tenemos las colonitas, llenamos cargamos nuestro cemento, nunca hay que llenarlo, nunca. Más o menos por 3/4, tal vez menos inclusive, tocamos y ya vemos que rebalsa. Si no rebalsa, también tenemos que tener la duda de que no haya rellenado todo el espacio.
es preferible que rebalse un poco. Entonces, cuando una fuente se baja, con una sondita de exploradora podemos eliminar, o con una cureta de Gracie podemos eliminar esos excesos. Y finalmente, asegurar un sellado adecuado y la adaptación de la restauración en relación al sustrato dental. O sea, esas cosas son las que debemos tener cuidado ya al acabado de nuestra. Esa sería la conclusión. Los procedimientos quirúrgicos periodontales son muy importantes para la rehabilitación protésica, siempre y cuando sean bien indicados determinando su nueva distancia del espacio biológico, por estableciendo que con todos estos pasos que hemos indicado, ¿qué estamos haciendo? Pero que pongamos que este es nuestro espacio biológico. Hablemos de un inferior. Corona, raíz. Aquí está lo que has dicho, el epitelio de unión, la inserción conectiva, y ya después el ligamento. Entonces, si fuera necesario llevarlo a picar esto, podemos hacerlo con todo lo que les estoy indicando, y todos esos pasos podemos hacer. Y podemos llevarlo también a cervical, ¿o no? Sí. Estamos llevando hacia picar. Para ganar el último ejemplo es llevarlo hacia picar. Y sí, podemos llevarlo también hacia cervical, ¿o no? Sí. Podemos, ¿con qué medio? A ver. ¿Con qué medio podemos llevarlo hacia cervical? Hacia el inicio, así. Cuando se le ha colocado esa inflamación gingival persistente. Y lógicamente el paciente no va a estar viendo sus encías rojas, especialmente adelante. Entonces, observado, se veía que el surco normalmente nos mide 1 milímetro, medio milímetro, 1 milímetro. Si es más, si hace retención. Y si se echa la prótesis, con mayor razón. Entonces, quiere decir que ese surco está muy profundo. ¿Qué hacemos ahí? Tenemos que llevarle el espacio biológico hacia cervical. ¿Y cómo hacemos eso? Dos alternativas teníamos. Si es muy profundo el surco, tenemos que disminuirlo. Era de 3 milímetros, tenemos que volverlo 1 milímetro. ¿Cómo hacemos? Una alternativa, la más fácil y la más frecuente, sería la gingivilectomía, la más fácil. Pero si hacemos nuestra gingivilectomía, es la encía así con la que estamos, pero acá tenemos que llevarlo, no sé, yo sería que hagamos una gingivilectomía, ¿no? Estaríamos así y así. Estéticamente. ¿Cuál es la otra alternativa? Gingivilectomía, bien, pero en caso de que estaríamos hablando como tipo agrandamiento. Si es que es el otro caso, ¿cuál sería? Otra alternativa. La gingivilectomía estéticamente no. La encía tiene que ser así, en cambio no así. Esta encía tenemos que manejarla. ¿Qué alternativa hemos indicado? Colgajo podemos hacer más bien al revés. En vez de gingivilectomía, si no es posible la gingivilectomía, podemos llevar colgajo hacia apical. Osteotomía. ¿Cuál sería la otra alternativa? Osteotomía. Y esto se hace en un solo día. Intrusión. Extrusión del medicamento todo. Eso. Creo que vos es la única que me ha entendido. Claro, la ortodoncia. Vemos la raíz, lógicamente, estudios previos radiográficos. Esta raíz es enana y no podemos sacarla. No podemos sacarla porque la raíz y la corona ya no hay relación. Esta corona grande es fea, la vamos a sacar al diente rápido. Entonces vamos a la extrusión mediante la ortodoncia. Eso vamos en un solo diente. Entonces, si ya los ortodoncistas participan ahí, hacen que el diente vaya saliendo los ligamentos
Este es el borde incisal, este va a salir más. Entonces hay que hacer unos desgastes selectivos, pieza endodonciada, desgastes selectivos, y sobre eso recién ya se puede hacer la respuesta. No sé, alguna otra duda que tenga. Creo que hemos apurado mucho, ¿no? No sé si tienen alguna duda, pero si es que hay algo preparado, los matrimonios que diga ahora o que los calle para siempre. ¿Qué más tendríamos? ¿Qué dudas? Con toda confianza vamos a dialogar. Tal vez yo me equivoco, o tal vez no me deje entender. ¿Hay algo más? Está bien, es un tema, no digamos sensible. Teóricamente es sensible, pero en la práctica no es fácil. Colocar el hilo de retracción, por ejemplo, nuestro, es incómodo, sí. Digamos que este sea el surco, o perdón, ya el epitelio de unión, yo meto el hilo y a veces lo empujo muy adentro. Y ese hilo adentro se hincha, digamos. Ya el epitelio lo está empujando apicalmente. Entonces, es como cuando hacemos el curetaje, digamos, cuando hacemos el